Dentro del lema Coalición Republicana, Martín Lema lidera con comodidad la intención de voto como candidato a la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, la aspiración del exministro de Desarrollo Social de convertirse en jefe del gobierno de la capital luce difícil. El Frente Amplio, que gobierna en Montevideo desde 1990, aparece en las principales encuestas con una intención de voto del orden del 50% y una ventaja sobre la Coalición Republicana de 5 puntos o más. ¿Qué propone Lema para arrebatarle la administración del departamento al oficialismo? ¿Cuál es su idea para resolver, por ejemplo, el problema de la basura? ¿Cómo se para frente a los desafíos en el tránsito que tiene la capital? Bueno, hoy, a 10 días de las elecciones departamentales, estamos recibiendo aquí en Perspectiva al senador Martín Lema, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional dentro del lema Coalición Republicana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lema? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Romina? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se postula como candidato a intendente de Montevideo? Sí, para empezar. Porque quiero ser intendente de Montevideo. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar con esta gestión, con este modelo de gestión. Cuando decimos ya está, es terminar un proceso y que empiece otro, la oportunidad de algo distinto. Hoy Montevideo está sucio, roto, lento y oscuro. Todo eso se puede cambiar. Y ahora el 11 de mayo está en juego un modelo de gestión, no es una elección vinculada a las camisetas partidarias. Puede no darse, es una elección. No. Yo estoy convencido que la gente aparte lo está tomando así, porque puede darse de que alguien que votó a la coalición republicana en las elecciones nacionales del año 2024 esté conforme con los servicios del gobierno departamental, y en ese caso debería elegir por continuar, porque si yo digo que estamos despojados de las camisetas partidarias, tengo que ser coherente y no recurrir a un reflejo que tenga que ver con la identificación partidaria. Y lo mismo a la inversa, si alguien votó a Yamandú Orsi y tiene una visión partidaria o comparte el partido político de Yamandú Orsi, perfectamente puede dar lugar a la oportunidad, a un proyecto nuevo y distinto, que es, por ejemplo, el nuestro, y cambiar el modelo de gestión. Yo estoy convencido que se puede transitar ahora el camino del 11 de mayo en una elección en estos términos, y lo siento en diferentes recorridas y desde el punto de vista territorial. Si uno ve el escenario político que está planteado, a ver, se da la paradoja, podríamos decir, en Montevideo, que por un lado ha caído los niveles de aprobación con la comuna capitalina, que gestiona hoy el Frente Amplio, pero por otro lado es cierto que el Frente Amplio en las principales empresas encuestadoras aparece con ventaja, ¿no? Por ejemplo, para Cifra, el Frente Amplio tiene una intención de voto del 49% y la Coalición Republicana 40%. En el caso de Opción, la distancia es menor, 46 a 41. Y en el caso de Factum, la diferencia es bastante más importante, ¿no? Esa consultora le da 49% al Frente Amplio y 36% a la Coalición Republicana. ¿Cómo ve el escenario y qué chances ve de que efectivamente pueda cortar esa distancia ahora en esta última semana que queda de campaña? Siempre insistimos que no somos analistas de mediciones, sino constructores de resultados. Sin perjuicio de eso, es cierto que si la valoración, según las consultoras, de los montevideanos sobre la gestión es negativa, hoy el escenario que vos planteabas, que da primero el Frente, también es cierto que da mucho mayor paridad que en otras elecciones. O sea que en realidad, habiendo obtenido el gobierno nacional los niveles de distancia o los números de distancia entre un bloque y el otro son mucho menores. De hecho, uno de los que vos dabas lectura da a 5 puntos de diferencia. Entonces nosotros entendemos que las tendencias también vienen siendo en muchos aspectos auspiciosas para que pueda llevar adelante un cambio en el gobierno departamental. Pero yo lo primero que me pregunto es si quiero o no quiero, y acá quiero. Y lo otro que me pregunto siempre es si mi proceder cambia o no según cómo evolucionan las diferentes mediciones. Y no cambia, porque yo aspiro siempre a ser el mismo. Entonces, más allá de esas mediciones, las cuales respeto, nosotros buscamos construir un resultado que sea ganar la elección
para después transformar Montevideo. Pero acá no juega solo, digamos, ¿no? A ver, le pregunto, ¿cree que también otras candidaturas más potentes, quizás dentro de la coalición republicana, junto a la suya, hubiesen implicado una mejor oferta electoral de la oposición? Hay candidaturas potentes. Sería una falta de respeto y no sería real que yo dijera que no lo son. Yo lo he dicho desde me acuerdo, el 6 de febrero que se dio la proclamación, que elogié sentidamente a Virginia Cáceres. Hablé de su gestión en ANEP, no me lo contaron, yo la vi como ministro de Desarrollo Social, porque compartíamos el Poder Ejecutivo, compartimos un tiempo, obviamente que la identificaba y demás, y siempre hice referencia a sus condiciones personales, primero, porque lo más importante es lo personal, y lo político va de la mano. Es muy difícil que haya buenas condiciones políticas si no hay buenas condiciones personales. Virginia tiene las dos. Y a Roque, que no lo conocía... Pero también es cierto que fue a último momento que el Partido Colorado ahí sobre el filo se definió por ella, ¿no? Es como que a la coalición republicana le sigue costando pensar un proyecto a largo plazo para Montevideo. A Roque, que no lo conocía previamente, también destacaba el empuje, las ganas, el conocimiento que tiene Montevideo y demás. Por tanto, solamente tengo palabras de elogios con quienes me acompañan en la oferta electoral por parte de la coalición. El tiempo, Romina, el tiempo es relativo. Porque si tenemos hace 35 años el mismo modelo de gestión y Montevideo está como está, quiere decir que en realidad no pasa en los tiempos que cada partido lleva adelante para proclamar o no una candidatura. Pero acá, esa es una crítica que siempre se ha hecho el Partido Nacional cuando perdió una elección departamental. Acá el tema del tiempo yo lo relativizo por eso mismo, porque acá el problema no son los 35 años de manos del mismo proceso. Son los 35 años y los resultados que vemos todos los días en todo Montevideo. Ahí está el problema. Es una ecuación, no una cifra. En esa ecuación, yo creo que el ya está aplica. En 35, si lo que no hiciste en 35 no lo vas a hacer en 40. Y hoy, quien representa el continuismo es rehén del propio continuismo. ¿Por qué? Porque están con mochilas que la coalición no tiene. Por ejemplo, cuando vos ves que hay que meter mano en una cantidad de aspectos para cambiar la gestión y con eso cambiar Montevideo, en el continuismo están condicionados. Están condicionados, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, el corredor Garzón. ¿Alguien duda que fue una mala obra? ¿Que fue un despilfarro de los recursos de los montevianos? ¿Y por qué no se fue lo suficientemente para atrás, que es lo que sería ir para adelante, en un corredor que terminó enlenteciendo el tránsito? ¿Por qué? ¿Y por qué era meterse con la barra? Y vos a la barra, en ese caso del continuismo, la necesitas, por ejemplo, para aprobar un presupuesto, una rendición de cuentas o por gobernabilidad. Entonces, se está condicionado. No te metas con ciertas acciones o con ciertas cosas que se hicieron porque te metés con gente de mi grupo. Y si te metés con gente de mi grupo, yo no te doy los votos para el presupuesto, no te doy los votos para la rendición de cuentas. Entonces, el continuismo rende el continuismo. Nosotros no tenemos mochilas. Y sin mochilas podemos hacer lo que hay que hacer para cambiar Montevideo. A ver, ya que lo mencionó, su eslogan de campaña, que es muy pegadizo, claramente, ¿no? Él ya está y usted lo reitera porque es gráfico en cuanto a lo que quiere transmitir. También es cierto, uno puede decir, bueno, ¿por qué va por la negativa, digamos, del Frente Amplio y no por una visión propositiva de la coalición? Porque desde que yo le pregunté recién por qué quería hacer, está cargando contra el Frente Amplio. No. Ver. De hecho, fíjate, repasá, creo que el Frente Amplio no lo nombré. El continuismo, dice usted. Bueno, pero y eso no es. Sí, está bien. A ver, pero hace 35 años que está el mismo proceso, ¿o no? O sea que, en realidad, estoy acertado porque me estoy parando en hechos objetivos, pero ya está, tiene una connotación muy positiva, que podemos dejar atrás todo esto. ¿Por qué? Porque se puede cambiar todo esto, porque se puede mejorar todo esto. Las propuestas y los planteos nuestros, vos analizá la campaña nuestra, ¿tá? Permanentemente estuvimos haciendo planteos y propuestas. Desde pedir la reunión y tener la reunión con el ministro del Interior,
porque si la inseguridad es un problema para los montevideanos, tiene que ser para el intendente, presentándole propuestas de herramientas que tiene el gobierno departamental para contribuir con la seguridad pública. Eso es positivo. Es positivo decir que vamos a terminar con los grafitis en cualquier lado para en todo caso determinar una zona y que sea con contenido artístico y hasta cerrarlo con un circuito turístico. No es artístico si es en una fachada de un vecino, que lo lamenta el vecino y lo tendremos que lamentar todos. No es artístico si se da en un espacio público o en un monumento. Entonces, un modelo nuevo que le dice ya está, y nosotros entendemos que el modelo nuestro es mejor. Ya está en tomar de que haya barrios como pasó hoy, y como va a seguir pasando lamentablemente con este modelo, donde 5, 6, 7, 8 días sin que pase el camión a recoger el contenedor. A eso le decimos ya está, que es lo bueno, que se puede dar una frecuencia diaria. Y hemos dicho la tercerización en el caso nuestro. Bueno, vayamos a eso, vayamos a las propuestas, ¿no? Entremos en el plano de las propuestas. En el capítulo ese, limpieza, usted señala, ni el mejor sistema de recolección del mundo puede resistir a una mala gestión. Y añade que para tener un Montevideo limpio, tercerizaremos la gestión de los servicios de recolección. ¿Qué evidencia hay de que un servicio tercerizado entonces sería más eficiente? ¿Por qué entiende que eso se podría garantizar? Primero que tiene que ser un pliego inteligente, no es solamente la tercerización. Como toda herramienta se puede utilizar para bien o se puede mal utilizar. Nosotros hemos compartido modelos nacionales e internacionales. Vamos más para acá. Y te voy a hacer una referencia de un departamento que el intendente del Partido Nacional y un departamento en un sistema, no estoy hablando de la gestión en general ni la valoración en general, de un sistema que es importable también o que es destacable en Montevideo. Maldonado tiene tercerizado el servicio. Y vos ves que en Maldonado todo el tiempo funciona bien el sistema y que está limpio. Lo ves. Y vos me podés decir, bueno, pero es distinta la cantidad de gente. Hay mucho más densidad de población en Montevideo. Bueno, pero Maldonado es un departamento que tiene durante el año una población determinada y después salta la densidad de esa población por la temporada, por ser un departamento turístico, y esa tercerización es capaz de adaptarse, de ser elástica y de mantener todo el año limpio a Maldonado. Entonces, hay un modelo de tercerización que para mí es inteligente, ya te decía, porque más allá de la herramienta, por cómo está planteado en los pliegos y las exigencias, que aseguran una frecuencia que incluso se da en los lugares o localidades de poca gente. Que hay frecuencia a veces de 5, 6, 7 días, o todos los días, cuando hay 7 días de la semana. Ahí te estoy dando un modelo. Eso depende del contrato que se haga con por la supuesto, tercerización. La tercerización está. Y después nosotros hablamos mucho de combinar sistemas, porque Montevideo es muy heterogéneo. Vos en un lugar de alta densidad de población, a mi juicio tenemos que ir hacia los contenedores soterrados. Hace meses que los propusimos, los bajo tierra, con un sensor que avisa cuando se llegó a la capacidad máxima para que el camión pase, también en una forma advertido de que se lleva a la máxima capacidad. Y en lugares intradomiciliarios hay un sistema que en Canelones, el intradomiciliario, en los lugares con características residenciales, algo que se aplica, por ejemplo, en Canelones, el intradomiciliario yo creo que es una alternativa muy válida. Entonces es la tercerización, pero vinculado a diferentes acciones intensivas que se adapten a la realidad de cada barrio. En eso coinciden todos los candidatos. Sí, pero la credibilidad no todos lo tienen. ¿El qué? La credibilidad no todos lo tienen. Bueno, pero lo que digo es, ese es un aspecto que se ve en esta campaña. Todos han planteado eso. No funciona esto de un mismo sistema, los contenedores generales para todo Montevideo no corre más. Bueno, todos dicen variaciones. Mira, yo entiendo. Pero si estás en un mismo proceso, 35 años, y ya se puedan repasar los anuncios en las campañas electorales y los incumplimientos después en la gestión, la verdad que cuando viene el continuismo yo lo tengo que tomar como un cumplido, no lo puedo tomar en serio. Porque si es que se dieron cuenta de eso, lo primero, tan tarde te diste cuenta de eso. Y lo segundo, si te diste cuenta de eso, ¿por qué no lo aplicás ahora que estás con vigencia
en la administración. Entonces tampoco me lo puedo tomar muy en serio. Ha empezado, ¿no?, a aplicarlo, por lo menos en planes pilotos. No se nota. Yo te puedo dar los barrios hoy, los tengo acá, de las 6 de la mañana, y vamos a ir viendo ahora con el correr de los días, porque todos los días recibimos un reporte según datos abiertos de la propia intendencia, que ahora hay gente recorriendo el territorio. No se nota, si es que lo están haciendo. Por eso mismo, podemos tener buenas ideas todos. El modelo de gestión es fundamental también. Y acá hay que hacer un cambio tajante en el modelo de gestión. Y no solamente pasa por la limpieza, pasa por la limpieza. Y cuando hablamos de limpieza, pasa por el modelo alternativo del de Felipe Cardoso, que es anacrónico, estamos acumulando basura para enterrarlo. Pasa también por hidrolavado en la vía pública. Agua y jabón en la vereda, agua y jabón en la calle. Pasa también por sentido común, restaurar las papeleras. ¿Por qué castigar a la gente de lo que la Intendencia no ha podido hacer? No pueden con la basura, sacan contenedores. No pueden con la basura, sacan papelera. No pueden con el cuidado de los parques, sacan los guardaparques. Lo que hay que sacar es la basura, no los servicios que la gente tiene para ayudar a mantener la ciudad más limpia. Y te decía el cambio tajante, que no aguanta más el modelo estructural. Los 14.000 vínculos laborales en una estructura que tiene 440 órganos, con un organigrama de 18 carillas, no aguanta más. Hay superposición de las acciones. La superposición es lo que te llega, que sos más lento. ¿Y qué pasa cuando sos más lento? Llegás más tarde. Bueno, pero a ver, vuelvo a la tercerización, ¿no? Cuando empezamos hablando del capítulo de limpieza, ahí lo primero que saltó fue la tercerización. ¿La tercerización usted la aplicaría para todo el departamento? ¿Para la limpieza de todo el departamento? Sí. Sí. ¿Y qué pasa con...? Hay cosas tercerizadas, ¿no? ¿Ya qué? Ya sí, hay parte tercerizada. Para la recolección, en zonas para el sistema de recolección seguro. Como todo, siempre insistimos, siempre hay que abrazarse a las causas más que a las herramientas, porque las herramientas van variando. No tengo ninguna duda que con la tercerización en ese servicio de recolección, como te hablaba, de recoger los contenedores, lo que tiene que ver con el mantenimiento de los camiones sería mucho más ágil. Se sacaría la intendencia ese problema. Claro, entonces yo ahí ejecuto bajo los lineamientos en un formato muy inteligente, donde el proveedor sienta el rigor, ¿tá? Yo voy haciendo un monitoreo y puedo tener muchísimo más, por supuesto, en los controles y demás, pero aparte de donde no se cumpla, inmediatamente trae aparejados sanciones. Entonces hay un interés por el proveedor a cumplirlo, sea por un descuento, sea por otro tipo de sanción, sea por una reiteración de incumplimientos, que haya un cambio de proveedor, en donde vos también puedas llevar adelante una estrategia de tercerización donde no le des todo el departamento a uno, sino que hagas competir a proveedores para ver cuál está mejor, para después ver cómo podés extenderlo, donde también tengas una zona testigo propia. Entonces eso te permite tener al alcance, a mi juicio, asegurar una frecuencia, y cuando aseguras la frecuencia ya se va a sentir la limpieza en muchos lugares. ¿Qué pasa con la gente que hoy, si usted llega a ganar y va por este mecanismo de la tercerización del servicio de limpieza, qué pasa con la gente que hoy tiene un vínculo directo con la Intendencia y se dedica a esta tarea? Dos cosas. La primera, hay incentivos que incluso ya se han hecho, y la herramienta está, de jubilación anticipada, incentivo retiro. De hecho, creo que hay un 10% de la plantilla general que tendría la causal jubilatoria. Entonces ahí estás incentivando a esos retiros correspondientes. Pero por otro lado, también limpieza, que es mucho más amplio, vos podés reorganizar en otros lugares. Fíjate que al restaurar las papeleras hay otro tipo de funciones con la restauración de esas papeleras. Entonces podés aprovechar que se va a seguir dando una apertura en el servicio de limpieza, que hoy vimos que se fue cerrando los servicios, y ahí los recursos humanos en función de lo que vos necesitás para dar respuesta. Porque los recursos humanos en la Intendencia no son el fin en sí mismo. Los recursos humanos son parte de los instrumentos que vos tenés para dar respuesta. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Dar respuesta. Por lo tanto, quienes no accedan a ciertos incentivos, dentro de lo que es limpieza, que es mucho más amplio, tenés otro tipo de funciones, porque también hay que aumentar el barrido, por ejemplo.
¿tá? Que hace toda la limpieza. La otra vuelta, en una feria que estábamos recorriendo, nos decían, mirá cómo está esto, nosotros que venimos a hacer el jornal, ¿tá? Tenemos que ver cómo limpiamos antes para instalarnos como feria como tales para poder vender nuestros productos. Entonces afecta de todo punto de vista. Si hay algo que hoy necesita la mayor fortaleza posible es la limpieza. Hay un tema que no se puede obviar en este capítulo, que es, y que la Intendencia lo ha planteado como parte de los desafíos que tiene y por lo cual no puede exhibir resultados mejores, es por el incremento de las personas en situación de calle, que viven en la calle. Y cómo proceden en esos casos, ¿no? En los contenedores y demás. ¿Cómo pretende usted, desde la Intendencia, si llega a ganar, atender este problema? Lo primero digo porque primero hay que recordar que es multifactorial el tema, ¿no? Sí, siempre seguro, lo dijimos. Sí. Ahora, que es multifactorial, por lo tanto no es una institución que soluciona el tema de fondo. Cada institución puede actuar tanto en la consecuencia como en la causa. Te voy a todo. Primero te digo lo injusta que es la Intendencia cuando siempre le busca la culpa a alguien. Y cuando busca excusas, lo que muestra es que ya tiraron la toalla. Porque no pueden cumplir con los servicios por la excusa permanente. ¿Tá? Fíjate que el mayor aumento de personas en situación de intemperie, esto está en los relevamientos, fue entre 2016 y 2019, con un aumento del 88%. La Intendencia lo que decía es que el problema en ese momento era la capacidad de consumo. Había una frase famosa que decía, el problema es el aumento de la capacidad de consumo. Otras veces la excusa eran los vecinos. Y otras veces eran los más vulnerables. La Intendencia ya no sabe a quién culpar porque ya no sabe cómo resolver este tema. Por eso es que buscan la excusa para mostrar o para poder explicar la propia incapacidad de poder cumplir con un servicio que es un servicio básico. No, pero usted sabe, por el rol que desempeñó como ministro de Desarrollo Social, sabe que es un desafío. El tema de gente en situación de calle es muy complejo. Ahora voy a eso. Primero, si vos aumentás la frecuencia de los camiones en los contenedores, el hurgador ya de por sí no tiene tanto leitmotiv para hurgar. ¿Por qué? Porque tuviste una mayor frecuencia en atender esos contenedores. Por tanto, no es una excusa que sea... No es que no se tenga que convivir con esas situaciones. Hay aspectos que si vos fortaleces el servicio, minimizás otros accionarios que pueden llegar a perjudicar el servicio. Acá sacan las papeleras, no recogen en tiempo y forma los contenedores, no han ido por los contenedores soterrados, solamente hay 6, que también eso es una barrera para el hurgador. Entonces, no hicieron una cantidad de cosas que después lamentan las consecuencias. Sobre personas en situación de calle, mirá, a mí me tocó estar en el Ministerio de Desarrollo Social 2 años y 10 meses. Y yo salía en forma permanente. A mí nadie me contó lo que es la situación. Yo salía directamente. Salía con equipo, salía con la directora Fernanda Wesper, que salíamos de sorpresa, salía con el director Gabriel Cunha, etcétera, etcétera. Es una situación que es muy difícil que no te golpee a nivel interno. Por suerte en nuestro país, porque esta lamentablemente es una tendencia mundial, que no siempre está vinculado a lo socioeconómico, sino que muchas veces es sociosanitaria, nuestro país siempre se indigna con eso, y está perfecto. Nunca hay que dejar de indignarse con ese tipo de situaciones. Están las causas y las consecuencias. Cuando una persona, vamos a suponer que vos estás en tu casa y es una persona en situación de calle, llamas al MIDES. Cuando el MIDES va, el MIDES es el último eslabón de la cadena. ¿Por qué? Porque no tiene un gran hermano para saber que una persona o está rompiendo lazos familiares o tiene un problema de salud mental y no tiene dónde ir porque las colonias se cerraron sin una alternativa, o porque una persona recuperó la libertad y no tuvo esa contención familiar que terminó en la calle. El MIDES no tiene forma de monitorear a los gran hermanos, y pasaba en el periodo pasado, el anterior, y pasa en este que no es mi gobierno que yo haya votado. Es la realidad. Yo no puedo cambiar el enfoque según el cambio en diferentes colores políticos. Entonces, cuando va el técnico, la situación se consumó. ¿Qué es lo que pasa? Que el MIDES ofrece resguardo. El tema es que si la persona se niega, el MIDES no puede ejercer la fuerza pública. ¿Tá? Vaya si se dio resguardo en el periodo pasado, que no se lamentaron sobresaltos
en ola de frío y en los momentos más complicados del invierno. Por eso, al margen, porque es parte de la función que hay que hacer. Uno de los problemas que pasaban, y por eso yo te digo multifactorial, era 9 de cada 10 personas en intemperie presentan problemas de consumo de sustancias. Donde ibas a ACE. ¿Sabes con cuántas camas asumió el gobierno pasado, el de coalición, en ACE? Con 114 camas de respuesta a 24 horas en materia de adicciones. Solo con 5 camas para compensar. Claramente, si se quiere hablar en serio del tema, tenemos que ir a las causas. Y para ir a las causas, tenemos que tener una respuesta en materia de adicciones muchísimo más robusta de la que se tenía. Y pero evidentemente se hizo fuerza. Porque vos, ¿hace una autocrítica también para lo que fue el gobierno nacional pasado? Así se recibió con pandemia y lo que se buscó en el gobierno nacional pasado era cupos especializados en materia de salud mental y adicciones que no dan el efecto inmediato en el acto. Yo en un censo me encontré con una persona, o sea, en los relevamientos, analizándolo, había una persona que hacía 37 años que estaba en situación de... 37, Romina. Ya va más allá de periodos, de gobiernos, de etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vos querés desembocar en esa respuesta, así va a pasar. Ahora, en realidad me fui hace un año y medio del MIDES, ¿no? Pero lo que me acuerdo es que sí iba a pasar de 114 camas a 257 camas. ¿Es suficiente? No, hay que ir por más, pero no se hace todo un día para el otro. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado estaba en la órbita del Ministerio del Interior sin presupuesto. Sin presupuesto. Yo fui el que pedí llevarla al MIDES, que tampoco trae efectos en el acto. Un movimiento de esos es el cambio de una política pública que se da con el correr del tiempo. Que llegó sin presupuesto cuando más de la mitad de personas que están a la intemperie estuvieron en algún momento privadas de libertad. Las colonias que se impidió el ingreso por una ley de salud mental que yo también voté, ¿tá? No se generó en su momento un sistema alternativo. Entonces gente que antes iba a las colonias, donde terminó yendo a parar lamentablemente, estaba mal una cosa y la otra, porque yo también estuve en las colonias y por supuesto que no es una atención de calidad la que se le puede dar a las personas, hay que ir hacia el modelo que yo creo que se votó, pero no hubo una preparación para instrumentar ese modelo alternativo. Entonces yo te estoy diciendo esto, que es muy difícil cuando vos tenés causas y consecuencias, y las causas no son de un día para el otro que se pueden llegar a tratar, porque son trayectorias de vida sumamente complejas. Sí podemos ir interviniendo en las consecuencias. Y yo una de las cosas que siempre lamenté de la Intendencia de Montevideo era que parecía que el vivir en la calle era un derecho, que eso salió de la Intendencia, se insistía con eso. Porque se retiraron guardaparques en vez de mantener guardaparques para evitar el ingreso a campamentos. No se levantaban campamentos cuando la Intendencia tiene la exclusividad de levantarlos, que es un incentivo a volver. No se aplicaba ley de faltas. No se fiscalizaba cuidacoches que estaban en situación de irregular. Entonces, más allá que no depende las causas ni la enormidad de ese tema de una institución, la Intendencia lo que pudo hacer por este tema, para mí, ni para mí, desde el punto de vista objetivo, fue omisa. Enseguida continuamos en la entrevista con Martín Lema, senador, candidato a la Intendencia de Montevideo en representación del Partido Nacional, pero por el lema Coalición Republicana. En algunas encuestas, Martín Lema ha figurado como el candidato a la Intendencia de Montevideo que individualmente tiene mayor intención de voto. No obstante, desplazar al Frente Amplio del poder en la capital es todo un desafío para la Coalición Republicana. ¿Qué propone para hacerlo? ¿Qué iniciativas está planteando en lo que son los puntos más críticos de la gestión departamental? ¿Qué pasa en limpieza? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, vamos a hablar de movilidad? Bueno, eso es lo que estamos abordando con Martín Lema, senador del Partido Nacional, abogado, 42 años, ¿no? Candidato a la Intendencia de Montevideo en representación del Partido Nacional por la Coalición Republicana, fue ministro de Desarrollo Social entre 2021 y 2024, diputado por el Partido Nacional entre 2015 y 2021 y presidente de la Cámara de Diputados en el año 2020. Vamos al otro punto crítico, porque ya nos queda poco tiempo. Movilidad. A ver, el otro gran tema de campaña electoral, sin duda, es ese. Usted plantea que intentar desincentivar el uso de vehículos particulares sin mejorar la opción del transporte público es una estrategia equivocada.
¿Cómo entiende que debe entonces contemplarse y acompasarse esos tiempos entre, bueno, por un lado, mejorar y agilizar claramente el transporte público sin que se tenga que desincentivar lo que es el vehículo privado y el uso de autos particulares? Lo primero, la movilidad empieza por las veredas, porque antes que subirnos a cualquier medio de transporte, es la primera etapa de la movilidad para ir a la feria, al supermercado, a la parada o a donde fuere. Ahí tiene que haber un cambio de paradigma de que en vez de que sea responsabilidad del vecino, sea el gobierno departamental. ¿Y se lo cobra el vecino o no? No. Todo el vecino. Sí, todo de la intendencia. Sí, tiene que ser así. Por planificación del desarrollo urbano y por ser la primera etapa de movilidad. Lo segundo son las paradas. Hay un relevamiento de 3.600 paradas, que 2.134 no tienen paredes laterales, 1.664 tienen solo el banco, 871 paradas no tienen iluminación y 307 paradas no tienen absolutamente nada. Y eso genera estado de ánimo, porque una persona que está en la parada esperando con lluvia, con frío o con ola de calor, ya le cambia estar muchas horas fuera de casa. Y si vamos al hecho del tránsito, que sería la tercera etapa para mucha gente, desincentivar o partir de la base, el desincentivo es muy injusto en cuanto a que hace décadas que crece el parque automotor, acá y en el mundo. Entonces vos ya tenías esa información. Por lo tanto, ya tendrías que haber estimulado el transporte público para que naturalmente no se vaya hacia la opción del vehículo particular. Pero a que compró una moto en cuota, con sacrificio, o al que ahorró hasta el último peso, pidió un préstamo para un auto, desincentivar, ¿qué es? ¿Aumentar la patente de rodados? ¿Qué sería desincentivar? Entonces yo ese punto de partida no lo comparto. Sí el estímulo al transporte público. Para eso nosotros planteamos, primero, ordenar por calles por modalidad de transporte. Hay calles que tendrán que ser para ómnibus y bicicleta, ya sea bicisenda o ciclovía, y otras calles para otros medios de transporte. Eso ordena. Por otro lado, en los lugares donde está el carril solo bus, que es una buena iniciativa teórica, pero no se cumple, hacerla cumplir. El orden en el tránsito. Tercero, estamos estableciendo estaciones de combinación de sistemas que se llaman estacionar y viajar. Una va a estar en la zona oeste, otra en la zona este y otra en la zona norte. Esto permite que alguien vaya o con bici, o con auto, o con moto, hasta una de estas estaciones y continúe el trayecto en un medio de transporte público. Otra medida es la exoneración de la primera hora de estacionamiento tarifado, que esto fue escuchando comerciantes, porque nosotros va de la mano muchas veces cómo está el comercio para que la movilidad permita la llegada a las diferentes zonas comerciales. Entonces, donde hay estacionamiento tarifado, la primera hora sería gratuita. Esto es una sugerencia que se nos hizo de varios centros comerciales y la verdad que nos pareció de estricta justicia. Otra medida es la tarjeta STM, extenderla a otras modalidades de transporte y hacerla más amigable, por ejemplo, que pueda estar adentro del celular, y hacerla más amigable también en la cantidad de puntos de recarga de la tarjeta. Otras acciones, hay pequeñas acciones, pero que le pueden cambiar la vida. Hoy algunos de los estudiantes, en algunos casos, tienen la exigencia de un mínimo de boletos para acceder al beneficio por mes, y en otros no. Nosotros queremos sacar esa exigencia de tener que tener para los 20 boletos por mes, porque hay casos de estudiantes por diferentes motivos que no tienen la rigurosidad de llegar a los 20, que entendemos que ese es un límite que hay que exigir. Después entendemos que los radares tienen que ser pedagógicos y no para el hachazo. Hoy vemos que están en un formato oculto, cuando en el año 2023 fueron 36 millones de dólares de recaudación por concepto de multas, y entendemos que tenga una instancia pedagógica para comunicarle al conductor cuál es la velocidad que va y cuál es la velocidad permitida, para que pueda minorar y con eso tener la prudencia deseada y evitar la multa. Entendemos que es más favorable. ¿Recaudar menos? Sí, pero cumplís con el objetivo de la celeridad, cuidando
a los conductores montevideanos. Otro tema es la sincronización. ¿Dejar que vuelvan la fiscalización de los inspectores exclusivamente? No. El mismo formato como se dan algunas rutas, que cuando estás llegando te dice qué velocidad tenés que ir y a qué estás yendo vos. Entonces, si el motivo del radar, como debería serlo, es la prudencia de la velocidad, en vez de utilizar el hachazo recaudatorio, que sea un formato amistoso y amigable, estimulando a la prudencia. Otros aspectos tienen que ver con la sincronización de los semáforos, con mejorar la sincronización. Se hizo un esfuerzo a través de un centro de movilidad que entendemos que puede sacarle mucho mejor jugo del que se le está sacando. Y así podemos decir, ¿cuál es el gran desafío, Romina? Recuperar minutos perdidos entre una distancia y la otra, porque eso es calidad de vida. Pero los cambios que usted está planteando a priori no suenan cambios, muchos cambios que hagan distintos aportes. No está pensando en una reforma estructural de transporte. Sí, pero esto es una reforma, porque la primer gran reforma, vos tenés que ver el punto de partida. Yo tengo que ser serio, pues yo aspiro a ser intendente. Entonces yo el 12 de mayo, si es que gano el 11, tengo que ser muy serio en las etapas. Yo que ganas, ocurrencias e ideas, hay millones. Ahora, tengo que ser muy sensato con lo que puedo cumplir. ¿Puedo inmediatamente? Bueno, hay algo que es fundamental. Hay que duplicar las inversiones. Hoy el 13% de los 742 millones de dólares que entran por año de los contribuyentes solamente van a inversiones. Eso hay que duplicarlo. Y eso te permite una mayor infraestructura. Y una mayor infraestructura, mayor celeridad. Y la mayor celeridad es la agilidad para llegar antes. Ahora, te estaba hablando de medidas de tránsito que sin ir a la gran reforma ya mejora la cantidad de minutos o disminuye la cantidad de minutos de una distancia a la otra, porque nosotros tenemos que ser creíbles y tenemos que plantear propuestas que de entrada nos permitan meter mano y agilizar el tránsito. Más líneas y más frecuencias, por supuesto. Hay otros proyectos que pueden sonar muy interesantes si los tomamos como tal, pero por la inversión que representan cuando falta la rendición de cuentas del año 2024. Tren Pinar, pero puede ser, podrá ser seductor y todo, pero ahora si yo entro a la chica, al área chica, ¿quién financia? Y con esto estoy desacreditándolo. No, lo que digo es, la primera gran reforma es la casa en orden. Y duplicar las inversiones es lo que te va a permitir soñar con una infraestructura y una cantidad de obras que den vuelta a Montevideo, que es lo que aspiramos nosotros. Ahora, para ciertas obras que son seductoras desde el punto de vista teórico, yo primero tengo que necesariamente poner la casa en orden y conocer cuál es el estado de situación financiera del año 2024. Todavía no lo conocemos. No lo conocemos, vamos a ser justos, porque todavía se está en plazo para el envío de la Junta Departamental. Yo entiendo, y ya lo he dicho y lo reitero acá, que más allá de la formalidad y que se está en plazo, sería una señal de transparencia necesaria para los montevideanos y para quienes aspiramos a gobernar de Montevideo, de que se dé a conocer independientemente de atarse a la formalidad, porque se puso el grito en el cielo con diferentes contrataciones. Porque decir, bueno, el estado que está la situación financiera de la Intendencia, hay contrataciones que son inoportunas. Bueno, pero entonces que digan cuál es ese estado de situación financiera. Usted dice que se transparenten las cifras, pero está en tiempo. Se está en plazo, por eso fui justo. Se está en plazo. Creo y entiendo que por diferentes situaciones que se dieron públicamente, donde se mostró una preocupación, y por la instancia electoral que estamos hoy llevando adelante, que sería una señal de transparencia que esperamos, todavía están a tiempo, de que se dé a conocer cómo está la finanza de la Intendencia. Para ir terminando, por fuera de lo que es limpieza y movilidad, ¿qué propuesta destacaría de lo que es su programa? La convivencia, por supuesto, el cuidado del patrimonio. Nosotros estamos incentivando a cuidar la ciudad. Por ejemplo, que sea más fácil, tanto en trámite como en los incentivos, remodelar que demoler. ¿Tá? Entonces el patrimonio... ¿Vio la película Montevideo Inolvidable? Sí, hoy estuve con Alfredo, que nos hizo una entrevista a todos creo que lo hemos ponderado.
Pero más allá de eso, creo que el cuidado, el llevar adelante medidas, el plan de ordenamiento territorial, el POT, que es del año 98 para establecer las reglas, tiene que actualizarse. Estamos hablando de que pasaron, va a ser 3 décadas en poco tiempo con un mismo plan de ordenamiento territorial cuando cambió el mundo entero. Entonces creo que eso hay que ayornarlo, nosotros lo tenemos en el programa, un cambio tajante del modelo cultural para bien. Hoy la Intendencia destina 300, 400 mil dólares muchas veces en generar un espectáculo público gratuito en donde ahí la Intendencia está diciendo dónde está la cultura. Cuando en realidad los montevideanos deberían definir qué cultura quieren consumir y dar la oportunidad a la totalidad de los artistas. Entonces nosotros vamos a generar con los mismos recursos, pero invertidos, en vez de estar en la oferta, que estén en la demanda, la tarjeta Montevideo Cultural para jóvenes en ciertos contextos sociales, personas mayores en ciertos contextos sociales y docentes, y que con esa tarjeta cargada de recursos puedan ir al espectáculo público que deseen. Será un complemento que tengan que hacer con su dinero, o en algunos casos les dará para abastecer el ingreso a los mismos, pero ahí los montevideanos eligiendo dónde quieren expresar el consumo cultural, y agregamos librerías, porque comprar un libro también es cultura. Entonces vamos a democratizar y dar una mayor accesibilidad al modelo cultural. Después hay otros aspectos como tienen que ver con los cementerios, mejorar las condiciones edilicias, la accesibilidad, porque es donde se ofrecen esos respetos a un ser querido, etcétera, etcétera, que entendemos que muchas cosas se ha dejado entrar en un profundo deterioro, y eso también es patrimonio. Entonces, la verdad que estamos con muchas ganas, con muchas ideas, con muchos planteos y propuestas, y aspiramos a una oportunidad el 11 de mayo. Que si gana, está claro, va al Palacio Municipal. Si pierde, estamos pensando en ganar. No contesta que es, pero... Estamos empezando a ganar. ¿Asume su banca nuevamente? Bueno, yo soy senador electo, soy senador. Estoy de licencia en las instancias de sesión. Pero volvería a aspirar Quiero ser... bueno, ya te digo que en el 2030 me gustaría estar preferentemente para la reelección. Exactamente. Martín Lema. Pero paso a paso, no hay que aventurarse y hay que respetar, y con mucha humildad y con mucho respeto. Martín Lema, candidato a intendente de Montevideo por la coalición republicana en representación del Partido Nacional. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.